ira sirve para manifestar indignación, pero no para ofender. Y la culpa sirve para reconocer errores, pero no para deprimirse. Son características de una personalidad saludable o adulta. Sí. Bien. El segundo rasgo es la flexibilidad acompañando a la fortaleza o la fortaleza acompañando a la flexibilidad. Si un material, por ejemplo, una barra de madera, de cartón, de vidrio, de acero, de hierro, es flexible, es más útil que una barra de cualquiera de esos materiales que no sea flexible. ¿Cuál es la razón de ser de que la flexibilidad sea una característica positiva y no una negativa? ¿Cuál es la razón? Que no se rompe. ¿Quién me la dice? Podría ser que moldea sus emociones. Podría. No, no, eso ya está dicho. Pero ¿qué significa flexibilidad? Que no se ¿Por qué la rompe. flexibilidad es una virtud y no un defecto? Que no se rompe. Exactamente, Héctor, muy bien. No se rompe y te adaptas. La enorme ventaja de ser flexible es que la persona en cualquier circunstancia difícil no se rompe, recupera su forma una vez que la tensión disminuye o desaparece. Pero cuando no hay flexibilidad, ese material, sea cual sea, se rompe. ¿Por qué? Por falta de flexibilidad. Entonces, una característica muy propia de la persona madura, de la persona triunfadora en la vida, de la persona saludable mentalmente, es su flexibilidad, lo cual no quiere decir que no tenga principios o que los principios sean negociables. Lo que quiere decir es que puede hacer caso omiso de cosas relativamente secundarias, conservar lo esencial y no quebrarse ante circunstancias difíciles, tanto por sí mismas como en su manejo. Eh, Eso quiere decir la flexibilidad. Disculpe, el quebrarse en este caso sería quitarse la vida, por ejemplo. Por ejemplo, una persona que se suicida se quebró. Hay algunos que se quiebran aunque no se suiciden. No sé si hayan visto videos de cómo está Maduro en la cárcel. Está quebrado. Literalmente está roto. Porque pasó de bailar su pasito tuntún y tener 113 toneladas de oro para él solito y 6 palacios repartidos en diferentes partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, a no tener más que una celda de 2x2, donde todo es de acero para que no pueda atentar contra su vida, fabricando algún objeto punzocortante. Pero está quebrado, camina como zombie, con la mirada perdida, mesándose los cabellos, con la vista fija en el suelo, llorando, gritando de desesperación. Está quebrado. Está Si crítico. tuviera manera, se suicidaría, pero obviamente no lo puede hacer. Y de hecho así se llama en psicología profunda, el quiebre de la personalidad ante circunstancias que se escapan ya de su control, de su dominio. En cambio, la persona madura tiene flexibilidad y fortaleza. Hay una palabreja que por ahí surgió recientemente
que es un neologismo, que es un neologismo de origen anglo, de origen inglés. La palabra es resiliencia, pero la traducción al castellano, la traducción correcta, no es resiliencia. La traducción correcta clásica es fortaleza. En inglés tú puedes decir resilience, pero porque es léxico anglo, pero en castellano decimos fortaleza, que a su vez es una virtud cardinal que está acompañada por 30 o 40 virtudes secundarias, como la longanimidad, la generosidad, la largueza, eh, y otras muchas que acompañan a la fortaleza. Así que el maduro, y en este caso parece no sé, una coincidencia Zombie. particularmente molesta, que sea la persona madura, de la Ah, sí. cual el señor Maduro no tiene nada, que muestra capacidad para adaptarse a los cambios y superar contratiempos sin desmoronarse, sin quebrarse. La persona madura es capaz de aprender de las experiencias y adaptarse a nuevos contextos. Incluso hay un libro formidable de, de Adler, un psicoanalista muy famoso, y otro de Carl Gustav Jung, que tienen el mismo tema del hombre en búsqueda de significado, y Viktor Frankl también toca el tema, y manifiestan cómo las personas adaptables, en el sentido que lo hemos planteado, son capaces de sobrevivir incluso a campos de concentración. Los tres, sobre todo Viktor Frankl, estuvo en un campo de concentración y en su libro El hombre en búsqueda de significado nos platica que solo salieron vivos los que se adaptaron al campo de concentración, a pesar de que estuvieron ahí cerca de 6 años. Doctor, Sí, este, sobre la palabra resiliencia, yo siempre la he tenido más comprendida como recuperación en vez de resistencia o de fortaleza. pues el significado en inglés no es el que tú dices, No es recuperación, o sea, cuando no. uno queda dañado, esta famosísima frase de Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. Yo tenía entendido que esa era la idea de la No, eso es resiliencia. justamente eso que acabas de decir, es la fortaleza. Y la fortaleza, psicológicamente la tengo entendida como soy tan fuerte que no me tumbo. Y No, la resiliencia sí me les tumbó. voy a dar la definición Ajá, de Aristóteles de fortaleza, a ver. y de Sócrates, de Aristóteles y de Santo Tomás. Es la virtud que nos permite acometer grandes hazañas y soportar graves infortunios. La virtud. Yo la verdad no me atrevo a corregir ni a Sócrates, ni a Aristóteles, ni a Santo Tomás. Creo que conviene revisar la definición de la RAE que tiene sobre resiliencia. Sí, pero repito que es un anglicismo, Alex. Bueno, sí, digo, pero ahí trae una descripción. Bueno, hay un sinfín de anglicismos, ¿no? Desde lo Sí, que claro, pero yo prefiero el lenguaje prístino del castellano originado en el latín y en el griego. sí, 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 pero digo, en fin, ahí se podría checar lo que ellos definen, porque ya la leí y sí, tiene algunas peculiaridades. Sí, no lo dudo. Yo insisto en que aquí, cuando menos en el ámbito de mi competencia, la virtud que vamos a resaltar como propia de la personalidad madura es la fortaleza. Muy bien, sí. Pero, Bien, papá, soy Juan. Quiero sí, hacer un comentario al respecto. sí, Lo que pasa es que la palabra resiliencia, sí, es un anglicismo, pero se refiere la palabra resiliencia
más a la industria. Por ejemplo, a todos aquellos materiales que cuando los golpeas o se deforman pueden recuperar su forma original. Entonces empezó a utilizar eso mucho en términos en las personas, de que después de una muerte, después de que te pase algo, tú te recuperes. Pero incluso yo aquí digo que sí, desde luego es mejor la palabra fortaleza, porque después de que una persona vive un golpe o una situación de duelo, de pues un problema fuerte, yo digo que no quedas como estabas, incluso puedes quedar mejor, ¿me explico? Entonces, pero por eso es que también pues empezó a utilizar mucho en, pues sí, en las personas. Creo que ya hasta la Real Academia ya lo está Sí, aceptando lo como acepta. fortaleza. Sí. Ajá. Sin embargo, pues en honor a Miguel de Cervantes, yo prefiero y a Santo Tomás y a Sócrates y Aristóteles, me gusta utilizar las palabras que ellos diseñaron o ellos descubrieron o ellos heredaron. Claro, y conforme a la idea que ellos tenían para un todo, ¿no? Exactamente, ¿sí? Ajá. Sobre todo ese doble concepto de la fortaleza, la virtud que nos permite acometer grandes hazañas. Número uno. Número dos, soportar graves infortunios sin quebrarse. Sí, Ujú. además Y sería muy doctor, raro decirle a un niño, oye, sea resiliente cuando te pegaste o algo. claro, Sé fuerte, ¿no? Digo, es es a que lo que iba, a lo que iba yo. coloquialmente es incómoda la palabra resiliencia, aunque entiendo el significado. A mí sí, digo, la acepto, sé que existe, pero no es tan sencilla no es tan moldeable, digamos, como un poquito artificiosa se siente en la conversación. Sí, de acuerdo. Muy bien. Ese Pero fue el todo el rasgo. mundo usa la palabra resiliencia, doctor. Da coraje oírlos. Es cierto, pues Usa sí, la pero palabra resiliencia y presidenta. exactamente. Bueno, hasta Loré de Mola dice presidenta. ¿Sí? Y como él, muchos. En cambio, hay un señor, a ver si me acuerdo de su nombre. Ay, no, se me escapa. Es muy famoso, un locutor muy famoso. Me sorprendió en la mañana que dijo la presidente. Sí, es raro. A ver si logro acordarme de su nombre. Todo el mundo dice presidenta y resiliencia. Ajá. Ay, bueno, tan bonito que Y todo el se mundo escucharía dice, decir y, fortaleza y y se entendería claro, mejor. claro, y todo el mundo dice, es de que, imitando al macuspano, es de que, bueno, por decir una de tantas barbaridades que andan por ahí, ¿no? Ese fue el rasgo número dos. El rasgo número tres es la persona madura desarrolla alto nivel de autoconocimiento y por lo tanto, como derivado del autoconocimiento, desarrolla un alto nivel de autoestima. Tiene una percepción realista de sí mismo sin sobrevalorar y sin subestimar sus habilidades. Se respetan y se aceptan a sí mismos sin caer en la petulancia de así soy yo. No, que sería una pedantería y sería una actitud soberbia. Pero el autoconocimiento y la aceptación propia de uno mismo y el conocimiento de sus debilidades, de las debilidades y fortalezas de uno mismo, es un rasgo muy maduro. ¿Por qué? Porque eso nos permite obrar dentro de nuestros límites, sin Así es, excedernos. Bien. así es. El rasgo número cuatro son las relaciones interpersonales satisfactorias. Confían en los demás, en tanto no sean víctimas de una traición artera, de una traición malévola, confía en los demás, respetan las diferencias. Más bien aquí quiero hacer una aclaración muy interesante. Respetan a la persona que piensa de otro modo, aunque al respetar a la persona
no quiere decir que respeten sus ideas, con las cuales pueden estar en absoluto desacuerdo. Yo he tenido discusiones agrias en donde las personas adversarias se han enojado conmigo y yo no me he enojado con ellas, con los defensores de la ideología de género. ¿Por qué? Porque, como les digo, respeto tu persona y no tengo por qué gritarte, ni insultarte, ni maltratarte, pero disiento absolutamente de tu ideología, a la cual Claro. no respeto. Respeto a la persona, pero no a la ideología. Claro. Y las personas maduras mantienen vínculos muy duraderos y saludables. Son los matrimonios que duran hasta que la muerte los separe. Las amistades que pueden superar cualquier adversidad. Las amistades a las cuales se puede perdonar por un error o por varios errores sin romper. Porque lo más importante no es tener la razón, sino conservar el vínculo y el amor. Pero eso es muy raro, estadísticamente es muy reducido, porque la mayor parte de las personas no valoran lo que es la armonía y la concordia. Le dan más valor a tener razón y en un momento dado a aplastar al adversario. Así que para poder tener un matrimonio que dure para toda la vida, se requiere una gran madurez emocional. Pero si el marido te pone el cuerno, Chin. ¿qué haces? Pues, aman. La Madre Teresa da la solución. Oiga, ¿Cuál si es? mi marido me pega, ámalo. Oiga, si mi marido me insulta, ámalo. Oiga, si mi marido me es infiel, ámalo. Ámalo hasta que duela. Firma Mother Teresa. Sí, yo no lo odio, pero que viva su vida él y yo la mía. Podría Porque, ser, porque por favor, pero podría no ser. Porque el adúltero, el que engañó, puede realmente arrepentirse y cambiar su vida. pues sí, pero cuando ya está solo y se arrepiente y cambia su vida, pues ya está solo. ¿O qué tal si lo Podría vuelve a ser. hacer? ¿Qué tal si lo Es vuelve a que hacer? es que hay una situación. La regla general es la regla que ames siempre incondicionalmente. Ahora, la casuística permite excepciones y asegúnes según las circunstancias, según la persona, la otra persona y uno mismo. Pero la regla general la da Cristo, cacheteado a latigazos, vilipendiado, ridiculizado, azotado con 40 azotes en la espalda con el látigo de garfios, crucificado, etcétera. ¿Y qué dice? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si queremos ser cristianos realmente, el concepto general obligatorio es el perdón. Sí, está Pero sin perdonado, aceptar no lo sin odio, aceptar pero el ya pecado. no quiero saber nada de él. No aceptas el pecado. Es más, tienes derecho a defenderte dentro de ciertos límites, nunca superando la proporcionalidad, que incluso es un principio en filosofía ética. Tu defensa tiene que ser proporcional al daño recibido. No vas a matar una pulga con una 38 Super. Entonces no vas a responder con una golpiza al que te miró feo, ni le vas Sí. a pagar con la misma moneda al que te traiciona, No, para nada. porque la regla general es ama, 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 ama. Cristo en la cruz. Perdón que sea, en esto no hay flexibilidad. Es un mandato universal dado por nuestro Redentor. ¿Qué le discutimos a Cristo?
¿Hay manera de decirle que se equivocó al decir perdónalos? ¿Verdad que no? No. La vida sería muchísimo más sencilla, por ejemplo, en la vida cotidiana con el cónyuge. Si se le sale una palabrota dirigida en tu contra, si se le sale un gesto agrio, ¿cuál es la mejor reacción que uno puede tener? Se los digo ya a mis 83 años y después de muchos errores. No hagas caso como si no hubiera dicho nada. Claro. Pasas por alto el mal. El amor no lleva cuentas del mal, dice San Pablo. No podemos corregir ni a Cristo ni a San Pablo. Entonces, un rasgo de madurez esencial es la regla general del amor y del perdón. Espero que si alguien tiene un argumento en contra, me lo exprese, pero que sea un argumento poderoso, racional, lógico. Bueno, existe la expresión muy coloquial, esto no tiene ni perdón de Dios. Y, y realmente hay cosas, yo soy muy perdonador, pero hay cosas que suceden que tienen un alcance, bueno, ya, mejor ni hablar de ellas porque son de una gravedad pavorosa y en ese caso, pues no sé, yo habría que estar en esos zapatos, ¿no? Sí, pero acuérdate, bueno, sí, continúa, por favor. No, nada más que me acuerdo mucho de esa frase, es que eso no tiene perdón de Dios, se usa mucho en castellano y pues como todo el castellano tiene todos Pero los dichos, ese es un dicho popular. por eso los dichos populares son muy sabios. Bueno, en ese caso no, porque si eso fuera, no habría habido redención. Pero sí hay un pecado que no perdona a Dios, ¿no? Están esos El único pecados contra el pecado Espíritu que Santo. Dios no perdona es aquel que se comete conscientemente en contra de Dios y del Espíritu Santo y que se llama pecado contra el Espíritu Santo, el cual consiste en rechazar la gracia de Dios y toda moción para perdonar. Es decir, se llama recalcitrancia en el mal, contumacia en el error. Ese no tiene perdón de Dios porque la persona ofensora no quiere ser perdonada, quiere salirse con la suya. Es el único caso en donde no hay perdón. La persona que no quiere ser perdonada y que de manera contumaz, necia, terca y aferrada quiere adherirse al mal. Ese es el que no tiene perdón. Pero el suicidio, los suicidas se dicen que no tienen perdón. Depende, depende. Ahí sí te lo digo como psicólogo. Para que pueda haber pecado mortal se necesita plena advertencia, pleno conocimiento y materia grave. Hay materia grave, pero normalmente el suicida no tiene pleno conocimiento ni pleno consentimiento, porque está atravesando muy probablemente por un cuadro psicótico, como lo vamos a ver más adelante en ese ciclo. Cuando una persona está profundamente deprimida, carece del motor principal de la toma de decisiones, que es la voluntad informada, y se puede suicidar sin cometer pecado, porque faltó el elemento primordial para el pecado, que es el libre albedrío. Eso es clarísimo, está en el catecismo de la Iglesia Católica. Hay varios párrafos dedicados a esto. Pues qué Y, bueno que exista esa salvedad, porque yo he sí, sabido de suicidios eh, por aquí, por allá. Muchos. Híjoles, pues a ver, actualmente, según las estadísticas, la mayor cantidad de suicidios ocurren en adolescentes, varones. Sí. Es un dato estadístico.
Tristísimo. El suicidio de adolescentes de 14 años, por ejemplo, se ha descubierto que tiene componentes de carácter afectivo terriblemente imposibles de manejar para ese chico. Entonces pierde su conocimiento, pierde su libertad, pierde su libre albedrío y nada más ve una salida, pero no tiene la capacidad de ver otras salidas, además de que no recibió la educación necesaria para hacerlo. Ujú. Nadie da lo que no tiene. Para que el suicidio pueda ser materia de condenación, se necesita entonces plena lucidez, pleno consentimiento, pleno conocimiento, para que realmente ese suicidio sea imperdonable. No sé si conocen el caso de los hermanos que atendió el doctor Money así como dinero. ¿No lo conocen? No. ¿No? No, es muy, muy importante. Eso fue los primeros, sino que el primero, tal vez, intervención de transgénero más famosa en Estados Unidos. Es un doctor Money, Ya. que resulta que cuando eran chicos eran dos hermanos, han de haber sido quizás gemelos, y tuvieron un problema de una Un mal mala. parto que les dañó los genitales. Sí, y entonces el doctor Money se le ocurrió decirles que eran mujeres. Ah, Los operó como ya no podían tener el organismo de un hombre. Entonces, según él, para que no sufriera, aunque después se descubrió que era un pederasta, cuate, bueno, en fin, que, que los operó. Y así crecieron y crecieron hasta que, pues, poco a poco no pudieron evitar darse cuenta que no eran mujeres, ¿no? Que tenían tendencias por otras mujeres. Sí, y entonces, ya muy jovencitos, después de un sinfín de procesos larguísimos, tortuosos, pues ya como a los 16, 17 años, los dos se suicidaron. Y hay mucho transgénero, he oído que se suicida. sí, es Porque- la población más vulnerable al suicidio, Sí, ese tipo de personalidades que están frustradas en todo, socialmente, intelectualmente, emocionalmente, viven en una frustración permanente, en un estado de desesperación que yo he llegado a conocer profesionalmente. Bien, entonces, siguiente rasgo de la personalidad madura es lo que llamamos sentido de un propósito existencial. Eso lo tengo por aquí en algún libro de Tener neuropsicología, pero toda tu me energía, acuerdo que no toda tu era un mirada, caso toda tu voluntad, todos tus recursos de dos personas, era enfocados uno a nada una más. meta trascendental. Cualquier persona puede tener como meta trascendental la salvación de su alma, pero además de eso, que es lo más importante de todo, puede concebirse a sí mismo como un pintor, un artista, un bailarín, un político honesto, un inventor, un diseñador, un lo que gustes. Y ese enfoque a su vida le da madurez, porque le permite canalizar todas sus energías. Por esa razón, localizar, definir y trabajar en pos de un sentido de la vida es tan importante para alcanzar la madurez. El sentido de propósito. Entonces, cada cosa de la vida diaria tiene significado, porque cada cosa de la vida diaria, cada acción, cada pensamiento, cada decisión, está Cada en hecho, función de lograr las metas y desarrollar además sus potenciales en diferentes ámbitos de su personalidad. Potencias intelectuales, potencias sociales,
todos tenemos potencias que no hemos desarrollado, no las hemos convertido en actos. Cosa extraña en una persona mayor de 60. Generalmente la madurez consiste en haber desarrollado al máximo todas las potencialidades disponibles, al menos aquellas que no fueron frustradas por circunstancias externas, como un accidente no culpable, como la pérdida de facultades mentales por un asalto, por una acción brutal de un adversario. En ese caso, pues la persona ya no puede desarrollar sus potencias, pero en estado normal, todas las personas estamos llamadas a desarrollar nuestros potenciales y convertirlos en acciones. El punto número 6 de la persona honesta, perdón, de la persona madura, es la congruencia y la honestidad. Congruencia y honestidad. ¿Qué es la congruencia? Ya lo he dicho en alguna ocasión, es la confluencia de 4 verbos. ¿Cuáles son esos 4 verbos? ¿Quién los recuerda? Que sea lo mismo que pensamos, decimos, actuamos, ¿no? No me acuerdo que era el cuarto. Van 3. Van 3. Te faltó uno importantísimo, Héctor. Es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Lo que hacemos. Que lo que pensamos podría ser muy determinante en lo que sentimos, ¿no? Podríamos ponerle hasta un orden de etapas. ¿Sí? La persona madura o coherente, congruente, piensa lo que siente y siente lo que piensa, pero además lo dice y además lo hace. Y hay gente Un ejemplo que muy piensa... sencillo, un ejemplo sencillísimo. Yo pienso que te amo. Yo siento que te amo. Yo digo que te amo y yo hago cosas que demuestran que te amo. A tu hijo, a tu esposa, a tus padres, a tu prójimo, etc. Son la congruencia y confluencia de esos 4. Pensar, decir, sentir y hacer. Son los 4 verbos de la persona madura y los 4 verbos confluyen en un mismo punto. ¿De acuerdo? Pero es muy común que se diga frecuentemente que en el corazón no se manda. Pues ese es el inmaduro. ¿Es el inmaduro? Es el inmaduro, el que es arrastrado por las emociones del corazón. Es el típico ejemplo de la persona casada que se enamora de una extraña a simple vista o por el trato cotidiano, porque lo siente, aunque su pensamiento no lo aplauda, aunque la conciencia le diga, estás cometiendo adulterio, el corazón comanda su personalidad porque no es maduro, no es saludable, no es congruente, y entonces hace lo que siente, aunque no lo piense. Y echa a perder su vida también. Y la propia y la de su esposa y la de la chica involucrada. Sí. Que es que lo que se piensa, o sea, muchas veces esto es como cultura popular. Las personas, la mayoría de las personas piensan que primero se tiene que querer a alguien por sentimiento y racionalmente. Absurdo. No podría ser así. Lo que marca toda la literatura y toda la filosofía realista es que para amar necesitas conocer. Claro, porque Entonces, el enamoramiento puede ser una reacción un espejismo. infundamentada. No puede haber un trasfondo probablemente real, ¿no? O ya Claro. cuando la conoces, no tienes nada en común. O descubres algo que hará imposible un entendimiento de ese tipo. Así es. Por esa razón,
la vía regia, por ejemplo, para amar a Dios es el conocimiento de Dios, Conocer es conocer amar. su existencia y sus atributos, y entonces de ahí puedes derivarlo en amor a Dios. Conocer es amar. Conocer es amar. Pero es un conocimiento. Es que la gente piensa como que esto no tiene relación, ¿no? Es conocer racionalmente. ¿Sí? Conocer racional e inteligentemente el objeto que vas a amar. Si no lo conoces, no lo puedes amar. Si te enamoras, lo más probable es que no ames. Quieres, pero no amas. Permítanme, por favor, un minuto y regreso. Voy a donde el rey va solo. De las cosas más difíciles, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿por qué me quieres? Pues O cuando porque... te argumentan que no te aman porque ellas no sienten lo mismo. O sea, antes sí y ahora ya no. Exactamente, nunca hubo amor, solo hubo un enamoramiento. Ajá. Hubo una pasión, nada más momentánea. Exactamente, pero no amor, porque el amor es elección, el amor no es solamente es emoción, es una emoción elegida, Es una decisión es una racional decisión. e informada. Exacto. ¿Y qué opinan de la canción de José José donde dice que amar y querer no es igual Ah, y pues ya es que eso. ama a todo lo da? Sí es eso. Pero ¿Congruente? sí, ¿no? Sí Es es que ahí congruente. en la canción a veces olvidan que el amar es elección, y ahí sí no lo dice la canción de amar y querer, Se que puede es una amar a alguien que no nos elección. corresponde. Exacto, Y aunque no tengamos esa persona, la podemos amar. exacto. Sí es. Y lo podemos amar incondicionalmente aun cuando ella no lo haga, porque fue Incluso elección está por el conocimiento. mandamiento bíblico, ¿no? El mandamiento que Cristo, rogad por quienes os persiguen. Rogad por quienes os persiguen es un acto de amor. Así es. ¿Es una obligación amar? ¿Es una obligación? Claro que sí. Amparo Y la gente pregunta. no piensa eso. No, en la generalidad de la gente es que no incluye esto, por eso hay tan poquitas personas maduras. Amparo. Gracias, doctor. Buenas noches. Escuché hace tiempo a un sacerdote, me parece si era el padre Ángel Espinosa de los Monteros, le preguntaban precisamente que si había un momento en el que ya no se debía, pues, de perdonar a alguien. Entonces él decía, bueno, que una cosa es el perdón y otra es la reconciliación. Y decía que cuál era el límite, por ejemplo, en el caso de pues situaciones fuertes como lo que es un adulterio, como lo es los golpes o un comportamiento violento en la pareja. Y él decía que era a imitación precisamente de Dios, o sea, Dios que lo perdona todo porque hay personas en el infierno. Entonces se va al infierno el que no se arrepiente. Claro. Dice, bueno, pues entonces El que esa no misma quiere lógica, ser perdonado, el que no quiere arrepentirse. ajá, entonces dice, es la misma lógica para las personas pues que te rodean. Si alguien que cínicamente no se arrepiente, sino que continúa la violencia, continúa las situaciones de adulterio,
pues lo perdonas, pero te alejas, fue lo que decía él. Entonces, ¿sí es correcto esa afirmación? Es correcta. A veces el alejamiento, en casos muy especiales y muy infrecuentes, el alejamiento es la única medicina para evitar incluso un asesinato o una vida de tortura. Sí, como una Es medida cuando la cautelar. iglesia misma aconseja la separación de cuerpos, lo cual no impide a la persona madura, en cierta forma, amar a su ofensor, orando por él e incluso haciendo cosas buenas por él, aunque él no se entere. Es que ese Pues, tema de doctor, la madurez es muy ese es mi difícil. caso. Cristi, ¿Sí? ¿tu caso Digo es que cuál? ese es mi caso, porque cuando yo me separé, yo lo hice también a través de un sacerdote. No conocía todavía al doctor Espinosa, al padre Espinosa de los Monteros, pero tenía a mi confesor. Y yo me separé, fue esto es toda una historia, pero yo ahora sigue él viviendo con sus hijas y les mando comida y los voy a visitar y lo trato como si fuera una persona pues, a la que conozco, no le tengo ningún coraje, ningún odio, ningún rencor. Bueno, pues eso es justamente un rasgo extraordinario de madurez. Felicidades. Pues yo eso se lo agradezco a Dios Claro, sí, su gracia operante la aceptaste y funciona. y me funcionó muy bien, porque ahora tengo 32 años con Fernando y vivo muy en paz Ajá, y con mucha madurez porque también tengo mis bemoles. muy bien. Bueno, sí, creo que ya se captó la idea central de la importancia de la política general del ama y haz lo que quieras. Firma San Pablo. Ama y haz lo que quieras. O la frase de la Madre Teresa, hay que amar hasta que duela. Así es. O la frase de Cristo, perdónalos, Padre mío, porque no saben lo que hacen. Creo que Cristo decía 70 veces 7, ¿no? Perdona 70. ¿Hasta cuántas veces tenemos que perdonar al prójimo, maestro? ¿Hasta 7 veces? No, hasta 70 veces 7, que en arameo quiere decir todas, Infinito. infinitas, número infinito. Profesor, Sí, Sí, porque Vero. el 7 es plenitud. una pregunta. Entiendo que el perdón es para beneficio de uno mismo, ¿no? Así es, el Para principal sanarse a uno beneficiario de mismo. perdonar es el que perdona. Ajá. Ajá, sí, es lo que como que siento que el Señor quiere que perdonemos para que no nos estemos haciendo daño Sí, a el que no nosotros perdona se mismos, hace ¿no? un daño terrible. Es algo Se amarga la vida, lleva ¿Manda un par usted? de maletas de 100 kilos en cada mano, no puede subir escaleras, está paralizado, atado al suelo, está apegado a su dolor, a su tristeza, a su rencor, a su ira, y entonces no puede ser feliz por no perdonar. El que perdona se libera. ¿Cómo, Sí, cómo? El que perdona se libera. El que perdona se libera, correcto. claro, sí. ¿Y qué es amar, Rasgo, doctor? perdón, ¿Qué es amar así? Yo siento que ¿qué es amo a amar? Dios y que amo a mi Virgen hermosa, que amo a Dios, pero ese amor que yo siento por ellos, que me permite aceptar esto y hacer lo otro y trabajar y esto y lo otro, eso es un amor que me parece Claro, muy, es un amor. El amor es hacer, decir, sentir, decidir el bien ajeno, de modo incondicional. Hay que hacer el bien al adversario incluso.
Hay que sentir el bien y disfrutarlo. Hay que decir el bien, verbalizarlo. Los 4 verbos que dije: pensar, Así es. decir, sentir y hacer el bien del prójimo. Ese es el amor. Entonces, hay algunos amores que son más fuertes, ¿verdad? ¿Cómo? Hay algún amor que es más fuerte, como el amor a Dios, ¿verdad? Que es diferente. Debería ser el más fuerte, el amor a Dios. En una personalidad madura que ya tiene una visión trascendente de la vida, el amor a Dios y su fidelidad a Dios es el rasgo más importante de todos. Así es, doctor. Muy bien, pasamos al rasgo 7. Espero que nos dé tiempo, sí. El rasgo 7 es el sentido del humor. Una persona madura tiene sentido del humor. Quiere decir que es capaz de reírse de sí misma, de sus errores, de sus malas ocurrencias, de sus metidas de pata, Oh, y disfrutar de la vida de manera espontánea, con sentido del humor. ay, pues también ese me queda muy bien porque yo todo el día ando, ay, Cristinita, ¿cómo se te ocurrió? Y me muero de risa por las tonterías que me pasan. Ajá, ahí tienes. Yo solita me digo, ay, Cristinita, ¿cómo se te ocurrió? Ay, Cristinita, O todo como se te les ocurrió. platicaba yo el lunes del otro día que fuimos a buscar un banco y después de caminar 30 kilómetros en el auto, resulta que la sucursal estaba cerrada. Si no hubiéramos tenido sentido del humor, pues hubiéramos echado sapos y culebras. Pero Pues en vez sí, de eso, pues nos reímos los dos y dijimos, bueno, cuando menos ya sabemos dónde está. a la próxima. Y la próxima fue el lunes, antier, y fue un éxito. ¿Sí ven? Sentido del humor es importantísimo. Ese Pues fue sí, también hay veces hay que evitar los sapos y culebras porque aquí todo el día hablan para por quién vas a votar o te voy a vender esto o te voy a vender. ¿Y qué les La dices? Yo digo, tarjeta yo de nada más crédito. cuelgo para no decir sapos y Sí, no, culebras. no, yo no les digo nada, nomás corto la llamada y Sí, bloqueo el yo número. también, porque si no les diría sapos y culebras. Ese fue el número 7. El número 8 se llama flexibilidad adaptativa. Es la más importante de todas. A Mm, diferencia de los trastornos de personalidad, donde predominan los comportamientos rígidos y desadaptativos, la personalidad saludable se caracteriza por la flexibilidad para ajustarse a las situaciones. Saben interpretar lo que sucede en el día a día, equilibrando el pasado, el presente y el futuro. Aprender y contribuir a su comunidad, manteniendo un equilibrio interno incluso ante las grandes dificultades de la vida. Por lo tanto, no se puede ser maduro sin el rasgo esencial que llamamos fortaleza. Sin fortaleza no hay madurez. así es. Sin flexibilidad adaptativa no hay madurez. Nos quebramos, nos rompemos, como si fuéramos una barra de vidrio, de cristal, o incluso una barra de fierro, que tiene como característica su rigidez, a diferencia del acero que es flexible. Eso lo descubrieron los españoles hace milenios. No se llamaban españoles, se llamaban ibéricos. Descubrieron que una espada sin ser pasada por ciertos procedimientos
en el combate se rompía y no se explicaban por qué se rompía. Hasta que algunos muy inteligentes más que otros se dieron cuenta de que se rompía porque eran espadas rígidas. Y entonces inventaron, de ahí surgió el acero, que es un proceso de forja muy complejo, muy largo y costoso, pero que finalmente hace que en el más duro de los combates la espada resista y se doble, pero no se rompa. Y eso les dio una gran superioridad militar sobre sus adversarios. Incluso esta técnica la heredó Roma, la heredó Grecia, y por eso tanto Roma como Grecia fueron señoras del mundo en sus respectivos momentos, por la flexibilidad y adaptabilidad de su herramienta más importante en la guerra. Lo pongo como una analogía de lo que es el valor de la flexibilidad. Contrario a la flexibilidad están las obsesiones, los rituales, los de así lo hago siempre yo, lo de no acepto correcciones de nadie porque yo sé lo que hago. No te metas, es mi asunto, a ti no te importa, yo hago las cosas como así, a mí se me da la gana. Todo eso es lo opuesto a una personalidad saludable y madura. Bien, estamos casi por terminar la sesión, pero abro un pequeño espacio para alguna pregunta, comentario, opinión o aportación. ¿Quién quiere decir algo? Adelante. Doctor, Sí, estaba revisando, por ejemplo, mis notas de filosofía estoica y el concepto que utilizaban los griegos para referirse a lo que usted llama fortaleza era coraje, y el Coraje. término griego es andreía, que es algo así como virilidad. sí. De hecho, el nombre Andrea Viene de ahí. significa como hombre. Ajá. Andrógino. ¿Significa qué? Andrea significa como hombre, fuerte como hombre, poderoso como hombre, aunque sea mujer, Andrea. Ujú. Bien, buena aportación, Héctor. Yo pensé que venía de Andrés. Andrés también viene Andrés de tiene eso. la misma raíz. Ah, ok. Estela me pregunta si voy a subir el video. Por supuesto que sí, mañana antes del mediodía queda subido. Ay, muchas gracias, sí, porque estuvo interesantísimo, qué bárbaro. Alguien más que pregunte, aporte, consulte, dude. Yo solamente quiero agradecerles a cada uno de ustedes porque les aprendo muchísimo. Gracias, Gracias, Analía, por el Gracias. reconocimiento. gracias. Igual me pasa a mí. Me encanta escuchar. Una Pues a parte mí de me la da sociedad mucho es gusto también reconocer la porque posibilidad de aprender. Ya me acordé del nombre de la persona única que sí dice la presidente, Pedro Ferriz de Con. Mm, Sí, sí, exacto, sí dice la Él sí presidente. dice correctamente. mm. sí. Ujú. Oye, Ana, ¿será porque somos Anas, somos tocayas? Pero a mí también me gusta, le aprendo mucho y me encanta escuchar. Pues a mí me encantó porque yo también, porque creo que sí soy madura. Y francamente, a los 86 que voy a cumplir, pues ya era tiempo, ¿no? Sentido del Pues sí, humor. Cristi, sí eres madura. Me consta, me consta. Y muy alegre y muy a todo dar. Gracias, Anita. Con mucho sentido del humor. Sí. Aceptación y negación. Aceptación. Dice Jorge Luis que también Lili Telles dice la presidente. Cierto, También. Es y es cierto, cierto. también. Sí, también ella.
también. Y es muy congruente en cierto. todo lo que Muy, dice. es una persona a la que yo admiro muchísimo. Yo también, Sí. mucho. Me encanta Lili Telles, todo lo que hace, toda su forma, todo. Sí, la verdad. Ay, Y demuestra madurez y congruencia. sí, exacto. Demuestra madurez y Dice congruencia. Omar que también Esteban Arce dice la presidente. Yo no he escuchado a esa persona, Yo tampoco. aunque lo conozco a Esteban Arce, lo conozco personalmente, pero nunca lo he visto en un video. Pero qué bueno, mientras más haya, menos mal. Pues sí, porque no existió el presidente. Totalmente de acuerdo, presidente sería presidento. Sería Muy bueno, lo muy bueno. presidento. Muy buen sentido del humor. Bueno, mis queridos amigos, pues nos vamos despidiendo. Escucho su noticiero, dice, de 6:30 a 9. Ujú. De Esteban Pues Arce, muchas Omar. gracias, doctor. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Que Dios lo bendiga. Es un placer, un Y a privilegio. todos ustedes por Sí. enseñar y aprender lo que sus experiencias tienen. Oiga, doctor, una cosa, la negación sería entonces una forma de inmadurez y el trauma también. Operar conforme al poder de un trauma nos deja profundamente inmaduros. Porque por ejemplo, un caso muy raro, ¿no? Las víctimas de abuso por parte de un familiar que desarrollan otras personalidades para evadirse de la realidad, vendría a ser como una postura radical de negación ante una cosa que les acaba de ocurrir. Le pasó a otro, no a esa persona. No, pero es infrecuente eso. La negación se da en la psicosis, sobre todo en la psicosis que se llaman esquizofrenia paranoide, donde la persona niega la realidad y vive una realidad que él inventa. Y uno de los mecanismos principales es la negación de la realidad o la negación de la propia responsabilidad ante las acciones cometidas. ¿La niega conscientemente o olvida la realidad? No la niegan conscientemente. ¿La olvida? Es un mecanismo, al ser un mecanismo de defensa psicológica, es inconsciente. La persona, porque si fuera consciente, sería una mentira, la persona estaría mintiendo. Pero como es un mecanismo de defensa, la persona no está mintiendo, está negando la realidad sin darse cuenta de que lo hace. Y yo me acuerdo haber leído un libro que se llamaba Sibyl, ese sí era un trastorno total de la personalidad, que se había creado muchas personalidades. Esta chica que se llamaba Sibyl, y le costó mucho trabajo a la psicóloga ir uniendo todas las personalidades de ella, porque sí se volvieron así. Sí, porque la mamá abusaba mucho de ella cuando era chiquita. Y ¿no lo leyeron este libro ustedes? ¿Cómo se escribe? Sibyl. Sibyl, S-Y-B grande y L, creo. Así creo que así. Sibyl. ¿Y el autor es? No me acuerdo, caray. Lo leí hace muchísimo tiempo, no me acuerdo. Pero muy interesante, la verdad. Sí, que muchas veces no creen que puedan haber algo, pero hay personas que tienen varias personalidades atrapadas dentro de sí. Exactamente, sí, es bastante común, creo que sí sucede bastante. Les parece que Cantinflas era uno de ellos. No, Cantinflas era un gran actor. No, pero tenía sus cosas personales.
Sí, Sí. algunos defectos de personalidad tenía, Masón, pero por no, ejemplo. No, pero pero no ese, tenía personalidad múltiple. no, personalidad No múltiple, haz de sabría. cuenta, es que surge una personalidad y haz de cuenta que dices, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Ajá. Se le pasaba a esta chica, o sea, surgió de repente la personalidad y ya habían pasado varios años, Ah, o ¿no? sea, se ausentó Y por años. sí, pues esa personalidad. Y de todos los Y casos que yo entonces surge conozco, la no. otra. Y así una cosa impresionante, o sea, de veras que de repente hace cuenta salía una personalidad y después la otra y después la otra, y pues no se acordaba de todo lo que había pasado, por ejemplo, en la primaria y lo que había pasado después en la escuela, y me explico, o sea, no se acordaba de muchas cosas. Y entonces finalmente, pues, la empezó a integrar con la personalidad, la doctora esta maravillosa, la empezó como a integrar poquito a poquito con una de la personalidad integradora que había, por decirte, ¿cómo se llama? En esas personalidades. Impresionante, de verdad, de veras se los recomiendo el libro, si lo pueden encontrar, es muy interesante. Por eso me quedaba la duda de lo que decía el doctor sobre la fortaleza. Porque entonces una persona desde una postura madura no se disociaría su personalidad, no se podría fragmentar, no podría autoengañarse para Esa es una sentirse más disociación. tranquilo. Usaste la palabra perfecta, disociación, se disociaba. Sí, Exacto. en una personalidad madura, el centro integrador es más poderoso que cualquier circunstancia, Así es. que cualquier trauma. El concepto del yo no se pierde. En cambio, en las neurosis y sobre todo en la psicosis, sí puede darse una fragmentación del yo en personalidades que se perciben distintas, tanto desde afuera como desde adentro. Pero ese es un tema para próximas sesiones, donde vamos a ver en la próxima la personalidad neurótica y en una siguiente la personalidad psicótica. Hoy nada más vimos la personalidad madura. Bueno, pues les agradezco a todos su presencia, sus comentarios, sus felicitaciones y Dios mediante nos vemos el viernes. Gracias. 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 Que pasen Buenas muy noches. Viva Cristo Rey. Viva viva. Cristo Rey. Que viva Cristo Gracias. Rey. Buenas Que viva. noches. Gracias, Buenas Omar, por noches. tu comentario. Geniales aportaciones. Muy bien, gracias, gracias. A ver, Sybil, seudónimo de Shirley Ardell Mason, o Mason. Se escribe S-H-I-R, Shirley Ardell, A-R-D-E-L-L, Mason. Famosa por su caso de trastorno de identidad disociativo, yo creo que será mejor decir trastorno de personalidad múltiple, retratado en un libro de 1973 y películas entre 1976 y 2007, donde se describen 16 personalidades distintas como Vicky, Peggy y Mary, creadas supuestamente para sobrevivir a abusos infantiles severos. Aunque consolidó el diagnóstico, investigaciones posteriores señalaron que el caso fue exagerado o inventado. Lo que pasa es que se ha intentado en repetidas ocasiones negar la existencia de esto, porque algunas de estas víctimas de control mental fueron fabricadas por organismos que estaban dependientes del gobierno norteamericano, otros del gobierno soviético. Varios gobiernos participaron en los programas de experimentación del control mental. Luego, curiosamente, la emisora de radio NPR,
que es un medio del sistema, un medio del Partido Demócrata, un medio que recibía directamente pauta de la CIA, publicó esto el 20 de octubre de 2011. Dice: la verdadera Sybil admite que sus múltiples personalidades eran falsas. No fue así. Pero obviamente que se hizo la campaña para decir: no, esto nunca existió. No puede haber trastorno de la personalidad disociada. Se hizo también una fundación, la Fundación de la Memoria Falsa, para negar lo que había ocurrido a algunas de estas personas. Cuando Sybil publicó por primera vez su experiencia en el 73, solo se posicionó en lo más alto de las listas de libros vendidos. El libro se presentó como una historia real. A pocos años de su publicación, los casos reportados de trastorno de personalidad múltiple, conocido como trastorno de identidad disociativo, pasaron de menos de 100 a miles. O sea, como que NPR dice que como vieron el libro, como vieron la historia, la gente lo empezó a imitar y decir: no, pues yo también. Shirley Mason, la verdadera Sybil, creció en medio oeste de Estados Unidos en una estricta familia adventista del séptimo día, que esto que es mormones, ¿no? Son mormones, es una secta masónica. De joven sufrió inestabilidad emocional y decidió buscar la ayuda psiquiátrica. Mason desarrolló un vínculo inusual con su psiquiatra, la doctora Connie Wilbur, y sabía que Wilbur tenía interés especial en el trastorno de personalidad múltiple. Después de un tiempo, Shirley siente que no recibe la atención que necesita del Dr. Wilbur, explica a Nathan. Un día entra a la consulta y dice: no soy Shirley, soy Peggy, y lo dice con voz infantil. Shirley empezó a actuar como si tuviera mucha gente adentro. A ver, según por qué dicen que dijo que era falso después. Ya habiendo empezado a dar presentaciones sobre este caso, dice Nathan, estaba planeando un libro, estaba muy apegada al caso tanto emocional como profesionalmente y no creo que pudiera renunciar a él, pero tenía un buen ejemplo de teoría psicoanalítica que justificaba su decisión de no renunciar a él. En cuanto Mason rápidamente recibió el mensaje de que si cuestionaba la veracidad de sus múltiples personalidades, perdería rápidamente su red de apoyo. Cuando llegó y le llevó esta carta de retractación del Dr. Wilbur, quién sabe por qué se habría retractado, tuvo la impresión muy fuerte de que si no seguía el programa no tendría más. El Dr. Wilbur le daba de 14 a 18 horas de terapia a la semana. Iba a casa a comer con ella, le daba ropa, le pagaba el alquiler. Entonces, ¿cómo podía renunciar al Dr. Wilbur? El libro tuvo un éxito que superó todas esas expectativas y vendió 6 millones de copias en todo el mundo. En 1976 se convirtió en una película para televisión protagonizada por Sally Field y Joanne Woodward. En cuanto a la verdadera Sybil, la gente empezó a reconocer a Mason como paciente retratada en el libro, huyó de su vida y se mudó a una casa cerca de Wilbur. Mason vivió en la sombra hasta su muerte en 1998. Pero si ustedes se dan cuenta, esto no quiere decir que su caso haya sido falso, como lo presenta NPR con su titular. Pues yo acumulo muchos testimonios de esta clase de personas. Lo más relevante es cuando te encuentras con una persona como Susan Ford, que no solamente tenía este trastorno de personalidad múltiple, sino que fue utilizada por gente del calibre del poder de Henry Kissinger, John F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, el presidente Johnson, entre muchos otros, que se valían de su trastorno de personalidad múltiple o disociada para pues una serie de funciones egoístas de su parte. No quiero que este video siga permaneciendo a nivel familiar, porque realmente le hicieron cosas espantosas, de las cuales ella comenzó a recordar años después.